En riesgo vital quedó ciudadano colombiano baleado por un desconocido en plena calle en la comuna de Santiago. El pistolero escapó junto a un cómplice en moto. Tribunal Constitucional aceptó tramitar recurso judicial tras solicitud de profesora jubilada, quien pide que su AFP le devuelva sus ahorros previsionales. Ante la Asamblea de Naciones Unidas, el presidente Sebastián Piñera expresó preocupación por el cambio climático, la guerra comercial y también por la situación de Venezuela. Estamos siendo afectados por olas de calor grandes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Medianoche. Asesinó a su expareja luego de verla conversando con un hombre. El femicidio número 34 de este año abre el debate por la necesidad de monitorear el cumplimiento de las medidas cautelares. María Cristina hizo todo lo que estuvo a su alcance para evitar convertirse en la víctima de femicidio número 34 en lo que va del año. En julio pasado denunció a su expareja por amenazarla de muerte. El sujeto fue formalizado y pese a tener prohibición de acercarse a la mujer, la tarde de este lunes le disparó a quemarropa luego de verla con un hombre al interior de un vehículo. Ella presenta un impacto balístico en la región del tórax posterior y otro en la parte del cráneo. En las redes sociales de María Cristina Jiménez Orellana se observan estas imágenes de 2015, en las que aparece sonriente junto al padre de su hija de 3 años. Sin embargo, episodios de violencia intrafamiliar pusieron fin a la relación. Aún así, la familia de la víctima nunca imaginó un desenlace fatal. Ella concurre en horas de la tarde a conversar con esta persona precisamente porque él es un maestro más bien, que realiza labores y le iba a hacer unos arreglos en su casa. Entonces estaban conversando de esa situación, el imputado que vive aproximadamente 200 metros del lugar lo sorprende y se devuelve porque va primeramente a la casa de su padre a buscar el arma y vuelve con el arma a efectuar los disparos en contra de ellos dos. ¡Queremos justicia! ¿Falló el sistema de protección a la víctima que denuncia? La ministra de la Mujer, Isabel Pla, señaló que Chile necesita un sistema moderno para monitorear medidas cautelares y por eso trabajan junto a la cartera de Justicia para que las respuestas de las instituciones sean efectivas y oportunas. Lo telemático, lo digital está resuelto. Lo que nosotros tenemos que asegurarnos es la respuesta institucional cuando esas alarmas se despiertan, porque de lo contrario podemos generar una falsa sensación de seguridad en la víctima. La Fiscalía solicitó ampliar hasta el viernes el plazo de detención del imputado, ya que aún restan, entre otros, peritajes del Servicio Médico Legal, así como también la declaración del hombre que acompañaba a María Cristina, quien logró huir ileso. La policía capturó a uno de los delincuentes que intentó concretar una encerrona en Quilicura, lo que quedó registrado en video. El detenido ya tenía antecedentes por el mismo delito. Retrocedí porque vi que no había ningún vehículo atrás. Aceleré y vi que estaba ese espacio, como se ve en el video, y logramos salir. Llegaba de Ovalle junto a su hermano la noche del 19 de septiembre. Iban al sector oriente delante de un vehículo oscuro que no se alejaría muchos metros. De hecho, a la altura de la Ruta 5 Norte con Américo Vespucio en Quilicura se detuvo repentinamente. Se trataba de una encerrona. Salió bien, pero no es algo como que recomendaría. Salió bien en el momento. Le salió bien, dice. Quien saluda tuvo un resultado idéntico. Mediados de junio, portonazo en el sector de Pedro Fontova Norte en Huechuraba. De un segundo vehículo bajaron 3 delincuentes. Afortunadamente, la víctima logró entrar a su condominio y escapar. ¿Qué relación tiene con la encerrona? Bastián Soto Delgado, de 31 años, con antecedentes por receptación y robo por sorpresa. El vehículo que participa en este delito está a su nombre y es el segundo en bajar en este último atraco. Se logra la detención el día de ayer, como dije, en horas de la tarde, en un recinto hospitalario, cuando este sujeto iba a visitar a un familiar. El imputado fue formalizado por robo con violencia en calidad de autor. Las cámaras de la autopista más del auto de los hermanos fueron claves en su identificación. Lo increíble es que Bastián ya era blanco de la sección de encargo y búsqueda de vehículos de Carabineros, tanto por el portonazo como por otros 6 casos que continúan en curso, además de otros delitos. Él reconoce su participación en la encerrona en la declaración que prestó
la Brigada de Robos Metropolitana. El imputado tiene una condena por robo de vehículo motorizado del año 2014. Además de una denuncia por violencia intrafamiliar de septiembre de este año, la policía lo fue a buscar a su casa, pero no estaba aparentemente por ese conflicto y no volverá por al menos 90 días, plazo que estará en prisión preventiva. Una persona fue baleada por desconocidos en el barrio Yungay, en pleno centro de Santiago. Camilo Zavala tiene los detalles. Camilo, buenas noches. ¿Qué tal, Marcos? Sí, y muchísima tensión, también impacto generó entre los vecinos del barrio Yungay este baleo que se produjo justo ahí en la calle Maipú. Quiero que revisemos de inmediato imágenes para que ustedes vean el detalle de las cámaras de televigilancia. Les voy a contar más o menos la dinámica de este hecho. Ese sujeto que ustedes están viendo ahí, ese motorista, acompañaba a otro hombre que se había bajado hace pocos minutos y avanzó unos pocos metros para luego ir directamente donde se encontraba la víctima para disparar en 4 oportunidades. Ahí ven cómo los vecinos comienzan a escapar rápidamente de ese lugar. Dispara en 4 oportunidades y 3 de estos disparos se dieron directamente en el cráneo de un ciudadano colombiano de aproximadamente unos 45 años. Fue a las 5 de la tarde, por lo cual los vecinos quedaron demasiado asustados. Todo fue de sorpresa lo que ocurrió ahí. Incluso hay unos departamentos, los vecinos se encontraban ahí en sus casas cuando de un segundo a otro escucharon estos disparos, salían a ver lo que ocurría y se encontraba este hombre colombiano tirado en el piso. De inmediato llamaron a los equipos de emergencia, llegaron las ambulancias hasta ese lugar para llevarlo hasta un centro asistencial. El panorama para este hombre, por supuesto que no es para nada de alentador, se encuentra en riesgo vital. Acerca del pistolero y su acompañante no se sabe aún absolutamente nada. Para eso, personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones tomó este procedimiento para dar lo antes posible con los responsables de este caso. Decían algunas personas, algunos testigos, que todo se trataría o todo se habría provocado por rencillas anteriores. Sin embargo, todo es materia de investigación. Un caso demasiado y muy preocupante ocurrido ahí en pleno centro de la capital. Pasemos a revisar algunas declaraciones. Un sujeto caminando se acerca a la víctima, da varios disparos, alrededor por lo menos 4, se está investigando la cantidad exacta, para luego huir a bordo de una motocicleta en la cual venía el segundo sujeto que lo estaba acompañando. Tenemos varios testigos presenciales del hecho, eso lo ha arrojado el empadronamiento. Conforme a eso se va a poder establecer la identidad del autor del hecho. ¿La víctima qué tipo de heridas tenía? ¿Cómo fueron los disparos? ¿Cómo fue que sucedió esto? Tiene alrededor de 4 impactos balísticos en el cráneo. Él es colombiano. ¿Hace cuánto tiempo está aquí? No, él ya tiene con más de 10 años, tiene acá. Su papá también, pero su papá está viniendo ya. ¿Él vive acá? Sí, él vive acá. Tiene un niño, tiene una familia él. Perfecto, pasamos a revisar ahora otras informaciones y ahora nos vamos hasta la comuna de Cerro Navia, en la intersección de calle Rodoviario con Serrano. Había una toma en ese lugar de una comunidad mapuche, aproximadamente unas 300 personas se habían tomado ese terreno, un sitio eriazo, un terreno baldío, habían llegado durante la mañana de este martes, provocando la sorpresa del propietario que de inmediato realizó la denuncia correspondiente para que finalmente se diera una orden de desalojo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Llegó personal de fuerzas especiales desde una comisaría que se encuentra bastante cerca de ese lugar y llamó mucho la atención que hayan llegado aproximadamente unos 12 carros policiales con más de 50 efectivos, lo cual generó la preocupación de todos estos pobladores quienes se encontraban con niños y con personas de la tercera edad. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Con sus propias manos, con palas y otras herramientas, comenzaron a hacer una zanja en ese lugar para evitar que personal policial pudiera ingresar. Incluso prendieron fogatas y también dejaron un par de barricadas. A vista y paciencia también de otros vecinos que
vivían justo al frente y que salieron a mirar, por supuesto, muy pendientes de lo que podía ocurrir porque pensaban que podía generarse un episodio bastante violento. Finalmente, esta situación no pasó a mayores porque carabineros o los oficiales se fueron a conversar con estas personas, estos pobladores mapuches, para que salieran de una manera pacífica. Finalmente se fueron, sacaron sus carpas que habían instalado en ese lugar y esta situación terminó de una manera pacífica, pero indudablemente hubo minutos de muchísima tensión. Tenemos declaraciones, pasemos a revisarlas. Tomamos esto porque lo teníamos. ¿Dónde está nuestra gente viviendo? Ya nos prometieron vivienda y ahora ojalá que cumplan, pero es que es mucho. O sea, ¿de qué estamos hablando de esta cosa? Muchos vehículos, hay muchos menores de edad, pero ya se llegó el diálogo y estamos por salir. Yo creo que uno como mapuche tiene que pensar en sus niños, en su gente también. Acá hay dos ocupaciones, la que ocurrió hoy día y una que ocurrió el 2 de septiembre, que son en terrenos diferentes, porque son propietarios diferentes. Entonces la otra está viéndose por una vía judicial y esta se desalojó por flagrancia. Si bien todo terminó muy tranquilo y se fueron de ese lugar de manera pacífica, los dirigentes mapuches anunciaron que próximamente van a salir a protestar y no descartan volver hasta ese terreno baldío ubicado en la comuna de Cerro Navia. Marco. Gracias, Camilo, por ese informe. Buenas noches. Chao, buenas noches. Vamos a otras informaciones. 3 investigadores polacos tuvieron que ser rescatados en la Antártica por la FACH. La embarcación en la que se trasladaban sufrió un desperfecto que los dejó a la deriva en medio del hielo. Rodeados de hielo en las frías aguas antárticas, 3 investigadores polacos tuvieron que ser rescatados por la Fuerza Aérea de Chile. El motor de su lancha sufrió un desperfecto y estuvieron por 3 horas a la deriva, soportando las bajas temperaturas del continente blanco. Ellos estaban yendo a buscar a 3 científicos para hacer un cambio de científico, pero no alcanzaron a llegar. La emergencia se gatilló a 24 kilómetros al este del aeródromo Teniente Rodolfo March en la Antártica. Luego de recibir un llamado por parte de la estación polaca Artowski, la Fuerza Aérea inició un rápido protocolo de rescate. A las 9:30 recibimos el mensaje, a las 5 para las 10 estábamos despegando y a las 10:20 estábamos vertical el Zodiac. A las 10:35 estaban los 3 tripulantes en la base polaca. Según los expertos, los riesgos que se corren al realizar investigaciones en el continente blanco durante el invierno son altos. Están monitoreando las colonias de pingüinos, están conociendo su desarrollo a través del invierno. Son muy pocas las investigaciones que se hacen en invierno en la Antártica. En realidad solamente el 4% de las investigaciones son en invierno, por justamente lo riguroso de las condiciones. Y porque ocurren estos accidentes. Es que las condiciones climáticas son inestables. Precisamente el viento y el movimiento de hielos habrían sido claves para aumentar el riesgo de esta operación. Si bien la bahía se congela completamente, sigue habiendo mucho hielo a la deriva y fácilmente con el cambio de los vientos uno puede quedar atrapado. Hay que planificar muy bien el trabajo. Lo bueno es que los científicos polacos tienen una amplia experiencia en el sector. Tras el exitoso rescate, los 3 investigadores polacos resultaron ilesos en una aventura que sin duda, ante otras condiciones, podría haber terminado en tragedia. Vamos a un resumen de noticias en medianoche. El Senado aprobó en general el proyecto de ley Gabriela. La iniciativa ahora fue devuelta a las Comisiones Unidas de Mujer y Constitución de la Cámara Alta para hacer los últimos ajustes y en 7 días volverá a ser votada. El texto modifica el tipo penal del femicidio para que puedan ser considerados también los crímenes que pololos y novios cometan contra sus parejas y surgió luego del caso de Gabriela Alcaíno, quien fue asesinada junto a su madre por el ex pololo de la joven. Las dificultades del CONPIN con el pago de licencias médicas motivaron el lanzamiento de una nueva plataforma digital de FONASA que pretende agilizar con los empleadores el proceso de pago de las licencias a través de la tramitación de estos documentos de forma electrónica. Esto evitaría a los trabajadores ir a dejar sus licencias de forma presencial y poder visualizar en la misma página el estado de pago.
La ministra de Educación, Marcela Cubillos, presentó su respuesta a la acusación constitucional presentada en su contra por la oposición por un supuesto abandono de deberes. Su defensa busca que la acusación se considere como no presentada, es decir, que se establezca que no cumple con los requisitos para ser aceptada. Sus argumentos serán expuestos el día martes, cuando la sala vote la admisibilidad. Por primera vez en el Congreso se abrió una investigación a un diputado por acoso sexual. La denuncia es de un exfuncionario que acusó al parlamentario Pedro Velázquez. Por cierto, es una tremenda pena. Jamás he tenido algún tipo de denuncia durante toda mi vida política. Así, el diputado Pedro Velázquez se defendió de una denuncia en su contra por acoso sexual. Fue un exfuncionario de su equipo en Illapel quien acusó al representante de la región de Coquimbo. Se trata de un hombre de 39 años cuya identidad por protocolo la Cámara no puede revelar. Con Velázquez trabajó 1 año y 2 meses. En julio fue despedido. No me arrepiento, de verdad, de haberlo despedido, porque es una persona que, entre otras cosas, tiene 11 imputaciones por delitos y una de ellas es la violación de una menor de 18 y mayor de 14 acá en la ciudad de Viña del Mar. A esta supuesta violación, Velázquez sumó otros delitos, como un robo y una condena por violencia contra una expareja. Acusa que la denuncia por acoso sexual solo es una respuesta al despido de su ex asesor. Esta no es la primera polémica que enfrenta el ex DC. Como alcalde fue cuestionado por los aportes que solicitó para construir la reconocida Cruz del Tercer Milenio. Velázquez, recordado también por la construcción de la mezquita de Coquimbo, en 2006 se enfrentó a la justicia. La razón, la compra de un terreno a una particular y con ella acordar el incremento artificial de su valor. Fue el cierre de casi 3 años de enfrentamiento en los tribunales, que terminaron con Pedro Velázquez Seguiel condenado por fraude al fisco y con prohibición de por vida para ser alcalde. Condena que trajo costos cuando ya ejercía como diputado. La segunda vicepresidencia de la Cámara debió dejar, en medio de la polémica por una deuda de 280 millones de pesos al municipio. 6 años después, su nombre nuevamente copó titulares por esta denuncia de acoso sexual. La diputada del Frente Amplio, Gael Yomans, fue elegida por sorteo para indagar el caso. No descarto, dado los ataques recibidos en Coquimbo, que esto sea parte también de una operación política en vista que mi hijo va de candidato a alcalde. 20 días tiene la diputada Yomans para recopilar los antecedentes. La decisión final la tendrá la Comisión de Régimen Interno. Integrantes que determinarán si la primera denuncia por acoso sexual contra un diputado tiene o no fundamentos. El Tribunal Constitucional acogió a trámite el requerimiento de una profesora que busca retirar sus ahorros de una AFP. Esta medida ya genera intenso debate. Lo que recibe esta profesora con su jubilación no le alcanza ni siquiera para solventar otros gastos básicos. Durante su vida laboral logró un ahorro previsional de 45 millones de pesos. Ahora quiere ese dinero de vuelta porque podría correr peligro de perder su propiedad. Ella dice que de ahí nació esa imperiosa necesidad de presentar un recurso ante la Corte de Apelaciones, el que finalmente fue declarado admisible y que ahora revisará el Tribunal Constitucional. Una decisión que fue acogida de manera unánime. Esperamos que efectivamente el Tribunal Constitucional pueda establecer de que esto priva a las personas de su propiedad. En mi opinión, ese recurso de la Corte de Antofagasta y tanto lo que va a responder el Tribunal Constitucional no tiene ninguna validez ni fundamento, dado que tanto en el pasado como en el presente la Corte ha sido clarísima en respetar el derecho de propiedad. En nuestro juicio sería muy grave que se permita a las personas retirar sus fondos previsionales para fines distintos que obtener pensiones. Lo que se está revisando podría dar un giro al actual sistema cuando existe un número importante de afiliados que tienen como objetivo retirar sus fondos. Para la Superintendencia de Pensiones, esa no es la fórmula adecuada para solucionar los problemas del bajo monto que reciben muchos chilenos con el actual sistema previsional. Propiciar alternativas para que las personas retiren sus ahorros sin darles ninguna solución real para que luego vivan durante toda su vida. Los chilenos cada vez estamos viviendo más.
y durante todo ese periodo tenemos que de alguna forma sostener en nuestro nivel de vida. O sea, cuando nosotros cuestionamos el derecho a la propiedad, estamos haciéndole un rajuño a la Constitución, que es algo muy positivo en este recurso de admisibilidad que hizo el Tribunal Constitucional. La petición de esta mujer cuenta con el respaldo de varias organizaciones. Ella dice que se están privando los derechos de propiedad y que los pensionados no reciben los frutos de la ganancia de una inversión realizada por años. El presidente Sebastián Piñera entregó su mensaje en Naciones Unidas, habló de cambio climático, de la guerra comercial y también criticó al gobierno de Venezuela. Los informes a primera hora de decenas de medios eran la antesala de la jornada en que se abre el debate en la Asamblea General de la ONU. El día en que expone Donald Trump y una variada lista de presidentes, la ciudad de Nueva York siente la presencia de los operativos policiales terrestres y marítimos. También fue el turno de Sebastián Piñera, quien luego de una cumbre climática y a 2 meses de la COP25 se refirió al desarrollo sustentable. Muy buenas tardes. Debemos dejar de lado esta falsa dicotomía entre crecimiento económico y protección del medio ambiente. El desarrollo o es sustentable o no va a ser desarrollo. Siguiendo la línea del desarrollo, otro tema presente fue la guerra comercial que protagonizan hace meses Estados Unidos y China. Piñera tuvo palabras contra el proteccionismo. La guerra comercial y de tarifas, que desde hace ya demasiado tiempo enfrenta a las dos mayores potencias del mundo, en lugar de unirse para darnos liderazgo y enfrentar con eficacia estos problemas, estén enfrentados una con otra, dejando un peligroso y grave vacío de liderazgo. Horas antes había sido el turno del presidente Donald Trump, quien en 37 minutos llamó al mundo a abrazar sus cimientos nacionales. Si quieres democracia, aférrate a tu soberanía. Y si quieres paz, ama a tu nación. Los líderes sabios siempre ponen primero el bien de su propio pueblo y su propio país. El futuro no pertenece a los globalistas. El futuro pertenece a los patriotas. El presidente Sebastián Piñera tomó la frase y la devolvió en su discurso ante la ONU. Que no hay ninguna incompatibilidad ni conflicto entre pensar en un mundo global y al mismo tiempo ser patriota. No se confrontan, son dos partes de una misma medalla que permiten este equilibrio que lo queremos lograr entre integración e identidad nacional. Una postal del día fue el encuentro entre Piñera y Bachelet en el Foro de Adaptación Climática. El mandatario valoró la presencia de la expresidenta en su calidad de alta comisionada. Déjenme recordarles algo. El cambio climático y el calentamiento global son una gran amenaza para los derechos humanos. Así que me gustaría valorar que la señora Michelle Bachelet esté aquí. Para cerrar sus palabras y tal como lo hizo en la misma instancia en 2018, Piñera habló de Venezuela, uno de los temas internacionales que ha marcado su mandato. Tenemos que terminar con la oprobiosa y cruel dictadura que afecta al pueblo venezolano. Una dictadura corrupta e incompetente, que no respeta las libertades ni los derechos humanos y que tiene innegables lazos con el narcotráfico. Muchas gracias. Como es tradición desde 1955, las intervenciones de los mandatarios en la Asamblea de Naciones Unidas fueron inauguradas por el presidente de Brasil. Esta vez fue Jair Bolsonaro quien reiteró la defensa de la soberanía de su país sobre la Amazonía y descartó que en este territorio haya una emergencia a causa de los incendios forestales. Es una falacia decir que la Amazonía es un patrimonio de la humanidad. Es una equivocación decir que nuestro bosque es el pulmón del mundo. Además, el Amazonas no está siendo devastado ni consumido por el fuego, como aseguran falsamente los medios. Sin embargo, al inicio de la jornada, el presidente Donald Trump afirmó en un discurso en el que nunca se refirió al cambio climático que si Irán no deja de ser una amenaza no va a retirar las sanciones y además se refirió a la guerra comercial que mantiene con China. Estados Unidos perdió 60.000 fábricas después de que China ingresó a la Organización Mundial del Comercio. No se puede permitir que la segunda economía del mundo se declare un país en desarrollo para beneficiarse a expensas de otros. Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, insistió durante su intervención que los fallos de la Corte de La Haya no cierran la posibilidad de un diálogo con Chile sobre la salida al mar. Hay un tema pendiente en la región, el mar. El mar es indispensable para la vida, para la integración y el desarrollo de los pueblos.
Por ello, Bolivia no renunciará a su derecho de acceder soberanamente al Océano Pacífico. Finalmente, la condena a la violación de derechos humanos por parte del régimen venezolano fue otro de los temas presentes en las intervenciones de varios de los líderes mundiales, quienes coincidieron en la presión para sacar a Nicolás Maduro del poder, cuyo representante, el canciller Jorge Arreaza, hablará este jueves ante la Asamblea de la ONU, que va a continuar durante toda la semana escuchando los discursos de los 193 jefes de Estado. Internacional. Ya estamos de vuelta en medianoche para revisar noticias del mundo. Un obrero murió y al menos otros 10 quedaron heridos tras desplomarse los andamios de una obra de ampliación del Aeropuerto Internacional de Ezeiza en Buenos Aires. La estructura se derrumbó por causas que aún se investigan en medio de una construcción que llevaba meses. Un sindicato de la construcción aseguró que las obras se desarrollaban con irregularidades a pesar de las denuncias de los trabajadores. En el sector de la construcción de 48.000 metros cuadrados debía ser inaugurado a fin de mes y se diseñó para recibir cerca de 30 millones de pasajeros anuales. Tras días de incertidumbre, los demócratas anunciaron su golpe contra Donald Trump. Iniciaron la investigación oficial para realizar un juicio político que podría sacarlo del cargo como presidente de los Estados Unidos. La mayor representante demócrata, Nancy Pelosi, además presidenta de la Cámara de Representantes, hizo el anuncio del que sería el tercer impeachment o juicio político en la historia del país, el primero para los republicanos. El argumento surge después del llamado de Trump al presidente de Ucrania para supuestamente presionar la reapertura del juicio llevado por la justicia de ese país en contra de una empresa local en la que tenía participación el hijo de su contrincante presidencial, Joe Biden. Trump respondió con un video donde se burla de las intenciones de los demócratas y acusa que se trata de una caza de brujas en su contra. La justicia británica dio un duro golpe al primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, tras dictaminar como ilegal y sin efecto su decisión de suspender las labores parlamentarias hasta pocos días antes del Brexit. La Corte Suprema dictaminó que la decisión de suspender el Parlamento fue ilegal porque tuvo el efecto de frustrar o impedir la capacidad del Parlamento para llevar a cabo sus funciones constitucionales sin una justificación razonable. Además, abrieron la puerta a que el Parlamento vuelva a ser convocado lo antes posible. 10,4 grados de temperatura tenemos a esta hora en la capital y hoy, miércoles, Santiago va a estar despejado con una máxima de 29 grados. Los Ángeles estará despejado con una máxima de 26 grados. 1 de la mañana con 43 minutos. Gracias por su sintonía. Dejamos hasta acá esta edición de Medianoche.